Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas noticias. Hoy nos adentramos en un tema que ha incendiado las redes sociales y ha mantenido a los seguidores del entretenimiento turco en vilo, un relato que sinceramente promete dejarlos con la boca abierta. Estamos a punto de desgranar un momento que ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios, protagonizado por dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas y en nuestros corazones: la deslumbrante Tuba Büyüküstün y el carismático Engin Akyürek. Si lo han adivinado, vamos a sumergirnos en ese instante tan comentado en el que Tuba, con una revelación que escapa a los detalles precisos pero que ha sido ampliamente murmurada, deja a Engin completamente sin palabras. ¿Qué habrá sido esa chispa que encendió la sorpresa en el rostro del actor? ¿Una confesión íntima que rompía barreras, un secreto profesional que sacudía los cimientos de su carrera, o quizás un chisme jugoso que demostraba la complicidad más allá de las cámaras? Quédense con nosotros, acompáñennos en esta travesía de intriga, porque vamos a desentrañar todo lo que podamos y a especular sobre lo que aún permanece oculto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, en este misterio que rodea a dos de las estrellas más queridas de Turquía, les invito encarecidamente, si aún no lo han hecho, a que hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse. Es un gesto pequeño que significa mucho para nosotros y que les asegurará estar al día. Y por supuesto, activen la asterisco campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, que siempre están cargados de las últimas noticias, los análisis más profundos y las anécdotas más jugosas del vibrante mundo del espectáculo. Así que pongámonos cómodos, porque la pregunta del millón, la que ha resonado en foros, comentarios y grupos de fans, es: ¿qué fue lo que dijo Tuba Büyüküstün que dejó a Engin Akyürek tan perplejo, tan mudo, en un instante que pareció eterno? La verdad es que la relación entre Tuba y Engin, tanto en la ficción que nos cautivó como en la vida real, siempre ha sido un imán para la curiosidad pública. Es imposible hablar de ello sin evocar la inolvidable serie Kara para Aşk, el proyecto que los unió y que catapultó su fama a niveles estratosféricos. Recordemos la magia que crearon en pantalla, esa química innegable, esa conexión que trascendía los guiones y se sentía palpable en cada mirada, en cada gesto. Conquistaron a audiencias de todo el mundo, y esa complicidad que transmitían a través de sus personajes era tan real, tan genuina, que muchos fans, con el corazón lleno de esperanza, soñaban con que esa conexión tan poderosa trascendiera el límite de la ficción y se manifestara en su vida privada. De hecho, en innumerables entrevistas y apariciones públicas a lo largo de los años, se les ha interrogado sobre su amistad, sobre la dinámica que forjaron durante las extenuantes pero gratificantes grabaciones, y siempre han respondido con un respeto y un cariño que, si bien confirmaban una fuerte amistad, dejaban una puerta abierta a la imaginación de los más soñadores. Sin embargo, el evento que nos ocupa hoy no se trató de una simple pregunta sobre su amistad, ni de un recuerdo nostálgico de los días de rodaje de Kara para Aşk. La situación que ha generado tantas conjeturas ocurrió en un contexto muy específico. Según lo que se ha filtrado, comentado y rumoreado en diversos medios de comunicación, plataformas de noticias y, por supuesto, en el vasto universo de las redes sociales, todo tuvo lugar durante una aparición conjunta. Imaginen la escena: Tuba y Engin, figuras icónicas del cine y la televisión turca, sentados uno al lado del otro, respondiendo a las preguntas de periodistas curiosos o de fanáticos entusiastas en un evento promocional o una entrevista especial. El ambiente, según los reportes, era relajado, quizás con alguna broma ligera flotando en el aire, creando una atmósfera de camaradería y complicidad. Y es en ese preciso momento, cuando la conversación fluía con naturalidad, que Tuba, con esa serenidad innata que la caracteriza, esa calma que a menudo esconde una profunda inteligencia, pero quizás con un toque de picardía juguetona en la mirada, suelta una revelación. Y aquí es donde el misterio se cierne, donde la intriga nos atrapa. ¿Qué clase de revelación, pronunciada por una mujer tan elocuente y carismática como Tuba Büyüküstün, podría dejar a un actor experimentado y tan formidable como Engin Akyürek, un hombre que ha enfrentado innumerables entrevistas, situaciones complejas y presiones mediáticas, completamente mudo, con esa expresión de asombro en su rostro? Las especulaciones, como era de esperar, han sido infinitas y han recorrido un abanico de posibilidades, cada una más fascinante que la anterior. Una de las teorías más comunes Ada sugiere que Tuba pudo haber compartido un recuerdo muy personal y quizás embarazoso de Engin de sus tiempos de estudiantes. Piensen en ello, un momento de su juventud,
un episodio que él creía firmemente olvidado, enterrado en las profundidades de su memoria, y que al salir a la luz de forma inesperada, lo tomó totalmente por sorpresa. Imaginen la cara de Engin al escuchar a Tuba relatar, con esa dulzura que la distingue, una anécdota que lo pone en una situación comprometedora o cómica de su pasado. Podría ser algo relacionado con un primer amor torpe y apasionado, un error tonto cometido en la adolescencia, una ocurrencia o una frase peculiar que definía su personalidad en su juventud, un detalle que solo sus amigos más íntimos conocían y que ahora compartía con el mundo. Este tipo de revelaciones, por su naturaleza íntima y potencialmente cómica, tienen el poder de desarmar a cualquiera, y ver a Engin, tan controlado habitualmente, sorprendido por una historia personal del pasado. Sin duda habría sido un momento digno de atesorar. Otras hipótesis apuntan a algo más relacionado con su carrera profesional, a un ángulo que pocos habían explorado. Quizás Tuba reveló un detalle sobre la audición inicial para Cara para Ask, que tomó por sorpresa a Engin. Tal vez ella compartió una perspectiva sobre su propia audición, o sobre la elección de él para el papel de Homer Demir, que él no conocía. O quizás una opinión honesta y directa sobre un proyecto en el que ambos participaron, un comentario sobre el proceso creativo, una decisión de producción o incluso una escena específica que nunca se habían atrevido a comentar abiertamente. Por ejemplo, Tuba podría haber confesado que al principio, tenía dudas sobre la capacidad de Engin para un papel tan complejo y exigente, o que tuvo una idea innovadora para mejorar una escena crucial que él no había considerado, y que, al final, resultó ser clave para el éxito de la misma. Este tipo de comentarios, aunque sean constructivos y fruto de la experiencia compartida, si se dicen de forma inesperada, en un momento público, pueden dejar a cualquiera sin palabras, especialmente si se trata de un colega con el que se tiene una relación de profundo respeto mutuo. La honestidad brutal, cuando se presenta sin previo aviso, tiene ese efecto. Y luego está la opción que todos los fans, con un toque de esperanza romántica en sus corazones, anhelan escuchar podría haber sido algo sobre su química innegable en pantalla o su posible relación más allá de la amistad. Aunque ambos actores han sido históricamente muy reservados al respecto, defendiendo con firmeza la naturaleza de su vínculo como una fuerte amistad, no se puede descartar por completo que Tuba, en un momento de sinceridad desbordante o quizás de mucho humor desenfadado, haya hecho un comentario que insinuara algo más profundo. Un comentario que hiciera a Engin sonrojarse, que lo hiciera dudar por un instante sobre las implicaciones de sus palabras. Quizás una broma sobre lo que pudo haber sido, si las circunstancias hubieran sido diferentes, o una observación sobre la excepcional sintonía que compartían, que fuera interpretada por Engin de una manera que lo pillara completamente desprevenido. La posibilidad de que Tuba haya hecho una referencia sutil o juguetona a la intensidad de su conexión ficticia, o incluso a la percepción pública de su relación, es un terreno fértil para la imaginación de los seguidores. Lo verdaderamente fascinante de esta situación, más allá de la especulación en sí, es la reacción de Engin a Jurek. Se dice y los ecos de esos reportes resuenan con fuerza, que quedó en silencio. Un silencio que no era vacío, sino cargado de asombro, de sorpresa, quizás incluso de diversión contenida que luchaba por no escapar. Las cámaras, si las había y si estuvieron enfocadas en el momento preciso, seguro captaron ese instante fugaz. Y es que Engin Jurek es conocido por su elegancia, su compostura y su control en las entrevistas. Verlo así momentáneamente desconcertado con esa expresión que denota que sus pensamientos están corriendo a 1000 por hora, solo añade más capas de intriga a este relato. Los gestos de su rostro, esa mirada que parece procesar la información recibida, esa leve sonrisa que podría esconder miles de pensamientos y emociones, todo ello contribuye a la fascinación colectiva. Es crucial recordar que en el complejo y a menudo teatral mundo de la actuación, las amistades y las relaciones profesionales pueden ser increíblemente matizadas y llenas de sutilezas. A veces una frase dicha con ligereza, con la intención de ser un comentario casual, puede tener un peso inesperado para quien la recibe. Lo que para uno es una observación sin mayor trascendencia, para el otro puede ser una revelación impactante o un punto de reflexión. Y en el caso de Tuba y Engin, que compartieron una experiencia tan intensa, tan exitosa y tan significativa como K. Ara para Ask, es completamente natural que existan historias, anécdotas y dinámicas que solo ellos dos, o quizás un círculo muy íntimo, conozcan realmente. La profundidad de la conexión forjada bajo la presión de un set de filmación, la camaradería en los momentos de agotamiento y el éxito compartido,
todo ello deja marcas imborrables. Aunque los detalles exactos de lo que Tuba Büyüküstün reveló siguen siendo, en gran medida, difusos y envolventes en el velo del misterio, y no podemos negar que las redes sociales a menudo tienen la tendencia a magnificar, o en ocasiones, a distorsionar las historias, la esencia del incidente es clara y resuena con fuerza. Hubo un momento en que Tuba dijo algo que impactó a Engin de una manera inesperada, dejándolo momentáneamente sin palabras, en un instante que rompió la cotidianidad y generó un revuelo de curiosidad. Y es precisamente esa intriga, esa falta de certeza absoluta, lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Nos invita a imaginar, nos impulsa a especular, y sobre todo, nos recuerda la profunda fascinación que sentimos por las personalidades públicas y las dinámicas humanas que se crean entre ellas. Este evento, más allá de ser un simple chisme o una noticia pasajera, nos habla de la autenticidad de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas. Nos muestra que a pesar de ser iconos admirados en todo el mundo, también son personas con sus propias historias, sus propios secretos, sus propias interacciones espontáneas y sus propias vulnerabilidades. Y cuando una revelación, ya sea cómica, profundamente personal o estratégicamente profesional, rompe la rutina esperada y sorprende a alguien que normalmente proyecta una imagen de seguridad y control, se crea un momento memorable, un instante que trasciende la noticia y se convierte en parte de la leyenda. Para concluir este fascinante recorrido, hemos viajado a través de la intrincada y cautivadora interacción entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, explorando las múltiples y emocionantes razones que podrían explicar ese instante en el que Tuba dejó a Engin sin palabras. Sea una anécdota personal que sacó a relucir un recuerdo del pasado, un comentario profesional audaz que ofreció una nueva perspectiva sobre su trabajo juntos, o una insinuación sutil y juguetona sobre su conexión que hizo tambalearse la compostura de Engin. Lo que queda claro es que fue un instante que generó una enorme curiosidad y dio pie a un sinfín de especulaciones, alimentando la admiración que sentimos por estos dos talentosos artistas. Ha sido un verdadero placer desgranar esta historia con ustedes hoy, adentrarnos en las profundidades de este misterio y disfrutar de la especulación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho. Ahora, para que esta conversación sea aún más enriquecedora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sólida sobre lo que Tuba pudo haber dicho? ¿Creen que fue algo divertido y ligero, algo serio y profesional, o quizás algo directamente relacionado con esa química mágica que compartieron en Cara para Ask? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas creativas y sus teorías. Participen, que para eso estamos aquí. Y antes de irse, si este vídeo les pareció interesante, entretenido y les generó esa chispa de curiosidad que buscamos, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Es una señal de apoyo invaluable para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Tuba y Engin, o simplemente disfrutan del chisme del mundo del espectáculo y las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Estamos trabajando constantemente para traerles lo mejor. Gracias por ver, gracias por su tiempo y su interés, y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más misterios por desvelar. Hasta la próxima.